24 de octubre de 1929. El llamado Jueves Negro. En tan solo 6 horas, los estadounidenses perdieron 14.000 millones de dólares, una cantidad superior al valor total de la economía canadiense de aquel entonces. Se negociaron 13 millones de acciones en medio del caos. Las líneas telefónicas se saturaron. La comunicación con la bolsa quedó interrumpida. Sin embargo, pocos saben que este desplome comenzó por la decisión de un solo individuo, un hombre al que la prensa apodaba Sunshine Charlie, el banquero más querido. Ese hombre era Charles Mitchell. Él fue quien desencadenó lo que hoy conocemos como la Gran Depresión. 7 meses antes, Charles Mitchell pronunció una frase que supuestamente debía rescatar la economía de Estados Unidos. En cambio, activó el proceso del desastre más devastador de la historia. La Gran Depresión se prolongó durante 10 años y transformó la vida de toda una generación de estadounidenses. 25 millones de personas, es decir, 1 de cada 4 habitantes, quedaron sin empleo. 5.000 bancos cerraron de manera definitiva, llevándose consigo los ahorros de millones de familias. 2 millones de ciudadanos quedaron sin vivienda. Las familias sobrevivían en cajas de cartón, en asentamientos improvisados que irónicamente fueron llamados Hoovervilles. Los suicidios se incrementaron en un 30%. En un país que apenas un día antes se consideraba el más próspero del mundo, la gente hacía filas para recibir pan gratuito. Pero, ¿cómo se originó todo? Durante la década de 1920, Estados Unidos vivía un crecimiento extraordinario. Los conocidos como los locos años 20 trajeron automóviles Ford, radios en casi todos los hogares, clubes de jazz y rascacielos que se elevaban imponentes. Todo parecía indicar que la prosperidad sería permanente. Fue entonces cuando apareció un hombre que convertiría el sueño de riqueza en una pesadilla para millones. Charles Edwin Mitchell nació en 1877 dentro de una familia agrícola en Massachusetts. Nada hacía pensar que aquel hijo de campesinos se transformaría en el banquero más influyente y alteraría el destino de toda una nación. En 1919, Mitchell tomó el control del National City Bank, la institución financiera más grande del país, con activos de 2.700 millones de dólares. Esta cifra superaba el presupuesto de la mayoría de las naciones en ese momento. Sin embargo, este ambicioso banquero tenía una idea innovadora que cambiaría todo. Antes de Mitchell, las acciones eran consideradas un privilegio exclusivo de los ricos. Solo 500.000 estadounidenses, menos del 1% de la población, poseían acciones. La gente común guardaba su dinero en bancos o adquiría bonos. La bolsa era un círculo cerrado reservado para la élite. No obstante, Mitchell identificó en ello una gran oportunidad. Todos los estadounidenses debían ser capitalistas, afirmaba. ¿Por qué la riqueza debía pertenecer únicamente a los adinerados? En 1920, Mitchell fundó una empresa subsidiaria llamada National City Company. Su objetivo era claro: vender acciones a ciudadanos comunes desde las propias sucursales bancarias. Cuando una persona acudía a abrir una cuenta de ahorro, se le ofrecía invertir en el llamado sueño americano. Mitchell convirtió la venta de acciones en una verdadera estrategia. Analizó cada detalle: la psicología del consumidor, la ambición humana y los sueños de la gente común. Sus vendedores fueron distribuidos en 69 sucursales bancarias en todo el país. No eran empleados tradicionales ni monótonos, sino auténticos promotores de sueños entrenados bajo un programa especial diseñado por Mitchell. La publicidad fue innovadora para su época. Los anuncios aparecían en los periódicos con mensajes como: hazte rico invirtiendo solo $15 al mes. Conviértete en socio de American Telephone and Telegraph. Tus hijos estarán orgullosos de ti. Eres un inversionista. Las revistas difundían relatos de éxito. Cómo una asistente de Ohio logró enriquecerse en apenas 2 años. Un conductor de tranvía adquirió su propia vivienda gracias a los dividendos. Los vendedores empleaban tácticas ingeniosas. Le decían a los clientes: Señor Johnson, ¿realmente quiere pasar toda su vida trabajando para alguien más? Acciones de General Electric. Esta es su oportunidad de convertirse en dueño de su propio porvenir. Oh, señor Smith, su esposo trabaja para Ford. ¿Por qué no convertirse en copropietaria de la compañía? Las oficinas de National City Company estaban adornadas con carteles que mostraban familias felices frente a grandes residencias.
Gracias a las acciones, compramos la casa de nuestros sueños. Rostros alegres, automóviles lujosos, niños sonrientes. Todo transmitía un mensaje claro. Esta podría ser su vida. Pero el verdadero ingenio estaba en el sistema de crédito. Las acciones podían adquirirse al margen. Solo se necesitaba aportar el 10% del dinero propio y pedir prestado el resto al banco. Imagina que tienes $100. Compras acciones por valor de $1,000. Si aumentan un 20%, obtienes $200. Duplicas tu capital. Los vendedores lo explicaban con ejemplos simples. Mire, el señor Brown compró acciones de Radio Corporation por $500, invirtiendo únicamente 50. En 6 meses, subieron 150. Su ganancia es del 300%. En cambio, su dinero en el banco solo habría generado 15. El resultado superó cualquier previsión. De 1925 a 1929, el volumen de préstamos destinados a la compra de acciones creció de 2 a 8,5 mil millones, un aumento del 425% en 4 años. El número de estadounidenses con acciones pasó de 500,000 a 10 millones. Un profesor de Ohio hipotecó su casa para comprar acciones de Radio Corporation. Un agricultor de Kansas vendió su ganado para adquirir títulos de General Motors. Un mecánico de Detroit invirtió 6 meses de salario en acciones de Ford. Todos creían que era su oportunidad de hacerse ricos, y Mitchell disfrutaba del reconocimiento. Era considerado un genio financiero y un impulsor que democratizó Wall Street. En 1928 ganó $1,2 millones, lo que hoy equivaldría a unos 20 millones. Las revistas lo describían como el hombre que convirtió a cada estadounidense en un posible millonario. Pero Mitchell fue aún más lejos. Creó fondos de inversión, estructuras que compraban acciones utilizando dinero prestado. Estos fondos, a su vez, se transformaban en sociedades cuyas propias acciones también se adquirían a crédito. El resultado fue una pirámide de deuda sostenida por la creencia de que los precios seguirían subiendo indefinidamente. Para la primavera de 1929, incluso los economistas más optimistas comenzaron a inquietarse. Los precios de las acciones aumentaban más rápido que la economía real. El sistema de la Reserva Federal encendió las alarmas. El mercado estaba sobrecalentado. Las cifras eran alarmantes. Las acciones de las principales empresas se cotizaban a valores 15 veces superiores a sus beneficios anuales. Hoy en día, una proporción así se considera señal de una burbuja especulativa. El 6 de febrero de 1929, la Reserva Federal emitió una advertencia a los bancos: dejar de otorgar préstamos destinados a la especulación bursátil. El Banco Central exigió limitar los créditos al margen. La reacción fue inmediata. En marzo, las acciones comenzaron a caer. En pocos días, los estadounidenses perdieron miles de millones. El pánico se intensificaba. Todo indicaba que la burbuja había estallado. Y entonces, el 12 de marzo de 1929, Charles Mitchell tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Convocó a la prensa y pronunció palabras que quedarían registradas para siempre. National City Bank proporcionará al mercado toda la liquidez necesaria. No permitiremos una crisis innecesaria. Se desataría una crisis. El impacto fue inmediato. Los periódicos aparecieron con titulares como Sunshine Charlie rescata el mercado. Las acciones se recuperaron. En una sola semana, el mercado borró todas las pérdidas y alcanzó nuevos máximos. Tras la declaración de Mitchell, el mercado entró en su fase final de euforia descontrolada. Durante el verano de 1929, las acciones llegaron a niveles sin precedentes. El índice Dow Jones escaló hasta los 381 puntos, una marca que no sería superada durante los siguientes 25 años. 3 millones de nuevos estadounidenses ingresaron al mercado en los últimos meses antes del colapso. Esposas empeñaban sus joyas en secreto para invertir. Limpiabotas ofrecían consejos financieros. Incluso los niños destinaban su dinero a la compra de acciones. Quienes habían entrado antes parecían visionarios. Empleados comunes se transformaron en millonarios, al menos en apariencia. Chóferes adquirían mansiones. Secretarias compraban abrigos de piel. Estados Unidos estaba embriagado por la ilusión de riqueza ilimitada.
Pero detrás de esa imagen de prosperidad se ocultaban las matemáticas del desastre. Cada dólar invertido en acciones estaba respaldado por apenas 10 centavos reales. Una caída del 10% bastaba para que un inversor con margen lo perdiera todo. Con una caída del 50%, terminaban debiendo al banco más de lo que ganaban en un año. Para el otoño de 1929, el dinero inteligente comenzó a inquietarse. Los grandes inversionistas institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras y bancos detectaron señales de alerta que pasaban desapercibidas para la mayoría. Primero, los indicadores económicos empezaban a deteriorarse. La producción industrial se desaceleraba, las ventas de automóviles caían y la construcción de viviendas nuevas disminuía. Sin embargo, las acciones continuaban subiendo, ignorando la realidad. La brecha entre el mercado bursátil y la economía real se volvió insostenible. En segundo lugar, los inversionistas experimentados comprendían mejor las matemáticas del margen. Sabían que cuando el 90% del dinero en el mercado era prestado, cualquier descenso podía convertirse en una catástrofe. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente, recordaría más tarde: cuando el limpiabotas comenzó a darme consejos sobre acciones, supe que era momento de vender. En tercer lugar, los actores internos conocían los planes del sistema de la Reserva Federal. El Banco Central se preparaba para elevar las tasas de interés, lo que encarecería los préstamos con margen y podría provocar ventas masivas. Los grandes jugadores comenzaron a retirar ganancias de forma discreta. Vendían en pequeñas cantidades para no derrumbar el mercado antes de tiempo. Pero para octubre, la paciencia se agotó. Algunos bancos recibieron información privilegiada de que el Banco de Inglaterra planeaba aumentar las tasas, lo que obligaría a la Reserva Federal a hacer lo mismo. En la mañana del 24 de octubre de 1929, los mayores fondos de inversión de Nueva York tomaron una decisión coordinada. Era momento de salir. Comenzaron a vender en grandes bloques. Cientos de miles de acciones inundaron el mercado al mismo tiempo. Los precios empezaron a descender, primero lentamente, luego en caída libre. Al mediodía, el pánico ya era evidente. Ese día se negociaron 13 millones de acciones, un récord 5 veces superior al promedio habitual. Los corredores no lograban procesar las órdenes. El sistema telefónico colapsó. El efecto dominó que Mitchell había puesto en marcha sin darse cuenta se activó por completo. Primer dominó. La caída de precios obligó a los bancos a exigir aportes adicionales a los inversionistas con margen. Segundo dominó. Los inversores no tenían dinero para cubrir esos pagos, por lo que se vieron obligados a vender, provocando una caída aún mayor. Tercer dominó. El desplome de los precios hizo que las acciones dejaran de ser válidas como garantía para nuevos préstamos. Los bancos dejaron de otorgar créditos, lo que dejó al mercado sin liquidez. Cuarto dominó. Las entidades que habían concedido demasiados préstamos al margen comenzaron a colapsar. Los primeros en caer fueron precisamente aquellos que siguieron el ejemplo de Mitchell. El 29 de octubre, el martes negro, llegó el golpe definitivo. En un solo día, los estadounidenses perdieron $14,000 millones, una cifra superior a todo lo que el país había gastado en la Primera Guerra Mundial. Detrás de esos números fríos se esconden tragedias humanas. Edward Hopkins, un mecánico de Detroit, compró acciones de Ford con $5,000, los ahorros de toda su vida. Para noviembre apenas valían $200 y el banco le exigía $3,000 adicionales. Hopkins terminó quitándose la vida en su garaje. Merrick Field, una maestra de Ohio, hipotecó la casa de sus padres para adquirir acciones de Radio Corporation. Tras el desplome, el banco ejecutó la hipoteca. 3 generaciones de una misma familia quedaron en la calle. En Nueva York, las filas no solo se formaban frente a los bancos, sino también en los puentes. Los suicidios alcanzaron niveles récord. El puente de Brooklyn se convirtió en un símbolo de desesperación. Personas que hasta el día anterior se consideraban millonarias encontraron allí su final. ¿Y Mitchell? En 1933 fue llamado a comparecer ante el Congreso. El senador Carter Glass le preguntó: ¿se considera responsable de la ruina de millones de familias estadounidenses? Mitchell respondió: yo quería dar a la gente la oportunidad de enriquecerse. Nadie los obligó a comprar acciones.
Pero la justicia finalmente alcanzó a Sunshine Charlie. En 1933 fue procesado por evasión fiscal de $850,000. Se vio obligado a renunciar en completa deshonra. El hombre que había sido considerado el salvador del mercado terminó convertido en símbolo de avaricia e irresponsabilidad. La sociedad estadounidense quedó dividida en su percepción sobre Mitchell. Los periódicos ofrecían visiones opuestas. El New York Times lo describió como el arquitecto de la catástrofe financiera, el hombre que transformó el sueño americano en una pesadilla. Muchos ciudadanos lo despreciaban profundamente. En las calles de Nueva York era abucheado. Un periódico de Detroit escribió: Charles Mitchell nos arrebató más que cualquier ladrón de bancos en la historia. Un ladrón roba dinero, pero Mitchell se llevó el futuro de toda una generación. Sin embargo, también hubo quienes lo defendieron. Algunos empresarios argumentaban que Mitchell no obligó a nadie a invertir. La gente eligió la ambición por encima de la prudencia. Sus antiguos colegas aseguraban que simplemente se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El presidente Roosevelt firmó una orden ejecutiva que sacudió los fundamentos de la economía estadounidense. A los ciudadanos se les prohibió poseer oro. Todos los estadounidenses estaban obligados a entregar sus monedas y lingotes al gobierno a un precio fijo. Fue un intento desesperado por recuperar el control del sistema monetario. Mientras la población pudiera cambiar dólares por oro, el gobierno no tenía libertad para imprimir dinero y combatir la depresión. La confiscación del oro permitió aumentar la cantidad de dinero en circulación y reducir la deflación, pero tuvo un alto costo: vulnerar el derecho de los ciudadanos a poseer metales preciosos. En apenas un mes, los estadounidenses entregaron más de 3.600 toneladas de oro, una cantidad superior a las reservas actuales combinadas de Rusia y China. Un año después, el gobierno elevó el precio oficial del oro de $20 a $35 por onza, obteniendo enormes ganancias gracias al metal confiscado. Las heridas de la Gran Depresión permanecieron durante generaciones. La economía estadounidense tardó 10 años en recuperarse. Millones de personas perdieron definitivamente la confianza en el mercado de valores. Toda una generación prefirió guardar su dinero debajo del colchón en lugar de confiarlo a los bancos. Hoy, casi un siglo después, la historia parece repetirse con inquietante precisión. 50 millones de estadounidenses operan en bolsa desde sus teléfonos inteligentes. El volumen de préstamos con margen ha alcanzado un récord de $900,000 millones. Aplicaciones como Robinhood prometen lo mismo que Mitchell ofrece: convertir a todos en inversores, sin comisiones. Opera como un profesional. Invierte tu salario. Una nueva generación de apuestas por criptomonedas y acciones meme, utilizando dinero prestado en cuentas de margen. Las mismas promesas de riqueza fáciles. Los mismos créditos accesibles. El mismo mecanismo que Mitchell creó hace casi 100 años. Hoy, el estadounidense promedio debe más de lo que gana en un año. El uso del margen ha vuelto a niveles comparables a los de 1929, y nuevamente millones creen que esta vez es diferente. La historia de Charles Mitchell demuestra cómo las buenas intenciones pueden desembocar en una catástrofe. Él realmente buscaba dar a la gente común la oportunidad de enriquecerse, pero su sistema terminó convirtiendo el sueño americano en una pesadilla para una cuarta parte de la población. Cada estadounidense debería ser capitalista, dijo Mitchell en 1928. Hoy se dice que todos deberían invertir. La historia no se repite exactamente, pero rima. La próxima vez que escuches promesas de dinero fácil y llamados a democratizar las finanzas, recuerda a Sunshine Charlie y pregúntate quién será el verdadero beneficiario. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir desbloqueando oportunidades. Dale al like y nos vemos en el próximo.